Bienvenida, bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un enigma histórico fascinante, los llamados años perdidos de Jesús. Hablamos de ese lapso enorme, ¿no? Casi 2 décadas, entre que lo vemos de niño en los evangelios y de repente aparece ya como figura pública, como a los 30 años. Exacto. Los relatos que todos conocemos mencionan su infancia, esa visita al templo a los 12, donde dicen que dejó a todos con la boca abierta, y luego, pues, un silencio muy largo, hasta que empieza su ministerio. Lucas nos da una pista muy general. Dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero, bueno, ¿qué significaba eso en el día a día durante esos 18 años? ¿Qué hacía? Justo esa es la idea hoy. Investigar ese hueco. Vamos a usar hallazgos arqueológicos recientes que nos dicen mucho de cómo era Galilea en el siglo I. Analizaremos el contexto histórico, social, pero también, y esto es clave, vamos a entrarle de frente a esas teorías alternativas. Algunas son muy persistentes, otras bastante controversiadas, que intentan llenar esos años con viajes increíbles, experiencias distintas. La pregunta es, ¿qué podemos saber más o menos seguro y qué es pura especulación? Vamos a desentrañarlo. Empecemos por lo más sólido, ¿no? Lo que casi podemos tocar. La arqueología. ¿Qué nos cuenta del mundo real donde creció Jesús? ¿Cómo era Nazaret en esa época? Pues mira, las excavaciones, sobre todo las investigaciones más recientes, como las de Ken Dark, nos pintan un cuadro bastante más complejo que la idea esa de la aldea súper chiquita y olvidada. Nazaret estaba en un valle fértil, con bastante población para la época, rodeada de otras comunidades agrícolas. Y algo importante, había actividad de cantería. No era una ciudad enorme, claro, pero tampoco un lugar aislado del mundo. O sea que esa imagen de un Nazaret remoto, perdido, quizá hay que ajustarle un poco. Había vida, movimiento económico, un contexto. Definitivamente. Tenía su importancia a nivel local. Pero, ojo, un punto crucial que la arqueología sí subraya es su fuerte identidad judía. Hay un contraste clarísimo con Séforis, que estaba ahí al lado, a unos 6 kilómetros. Séforis sí era una ciudad grande, cosmopolita. Ajá, muy influenciada por los griegos y romanos, lo que llaman helenizada, ¿no? Exacto, helenizada hasta la médula. Pero en Nazaret, los hallazgos, la cerámica, la falta de ciertas decoraciones típicas del mundo grecorromano, sugieren que la gente se apegaba mucho a las leyes de pureza judías. Parece que de hecho resistían activamente esa influencia cultural de Séforis. Órale, eso sí que es interesante. Implica una crianza muy metida en la tradición judía, quizá con menos contacto directo con lo greco-romano de lo que a veces pensamos. Y esto nos lleva a su oficio. Le dicen tecton en griego. ¿Qué significa exactamente esa palabra? Muy buena pregunta, porque carpintero se queda corto. El término tecton era más amplio. Se refería a un artesano, un constructor, alguien hábil con distintos materiales. No solo madera, también piedra. Podría ser un albañil, un cantero, un constructor en general. Y esto cuadre perfecto con la evidencia de cantería en la zona de Nazaret. Piensa en hallazgos como esa casa del siglo I bajo el convento de las Hermanas de Nazaret. Está en parte excavada en la roca, usa una cueva natural. Eso es trabajo de un tecton. Es muy posible que la casa de Jesús fuera similar y que él aprendiera ese oficio. Entonces, si vamos juntando las piezas, la arqueología de Nazaret, el significado de tecton, las costumbres judías locales, la visión que tiene más respaldo histórico y material es que Jesús pasó estos años aprendiendo y trabajando en el oficio familiar con José, ¿no? Quizá viajando por la zona para trabajar, a lo mejor hasta yendo a Séforis, aunque fuera culturalmente distinta, pero siempre desde esa base judía tan fuerte. Precisamente, es el escenario más lógico, el más coherente. Encaja con lo que dicen los evangelios, ¿no? Cuando la gente de Nazaret se sorprende de su sabiduría y preguntan, ¿no es este el tecton? Y también se nota en cómo hablaba después. Muchas de sus parábolas usan imágenes del trabajo diario. Construir, sembrar, pescar. Habla de cimientos sobre roca o arena, de semillas, de redes. Parece que su experiencia de vida y trabajo en Galilea nutrió su forma de enseñar. Pues más especulativa y la verdad fascinante por lo mucho que ha durado. Hablemos de los viajes lejanos. Así es, y quizá las teorías más famosas y también las más debatidas
son las que dicen que Jesús viajó al este, específicamente a la India, al Tíbet, a la zona de Kashmira, Durante esos años que no sabemos qué hizo. La fuente más citada para esto es un libro que publicó un ruso, Nicolás Notovich, en 1894. Se llamaba La vida desconocida de Jesucristo. ¿Y qué decía Notovich? Digo, el título ya suena a que quería llamar la atención. Y vaya que lo logró. Notovich afirmó que mientras se recuperaba de una pierna rota en un monasterio budista súper remoto, allá en Gemis, en Ladakh, una zona entre India y Tíbet, los monjes le enseñaron unos manuscritos muy antiguos. Según él, estos textos contaban la vida de un profeta llamado San Isa, a quien Notovich identificó sin dudarlo como Jesús. Y el relato era tremendo. Isa habría ido a la India a los 13 años, estudió los Vedas con los brahmanes, luego budismo, pero criticó el sistema de castas. Después predicó en Persia y regresó a Judea a los 29, listo para empezar su ministerio. Suena, como dices, a película, una formación espiritual por todo el mundo. Pero, a ver, ¿qué tan real es esto? ¿Se pudo comprobar? Ay, aquí es donde a Notovich se le complica todo. La historia fue súper polémica casi desde que salió el libro. Académicos muy importantes de la época como Max Muller, un orientalista famoso, dijeron que eso no sonaba nada creíble. Y luego, otros occidentales, como un tal J. Archibald Douglas, fueron hasta Emis para buscar los manuscritos y hablar con los monjes. Según Douglas, el mero abad del monasterio negó todo. Dijo que Notovich nunca estuvo ahí, recuperándose, y, más importante, que no existía ningún manuscrito sobre Isa. Hoy en día, la gran mayoría de los expertos serios, gente como Bart Ehrman, por ejemplo, consideran que la historia de Notovich fue un fraude, una invención del siglo XIX. ¿Un fraude? Híjole, es una palabra fuerte. Pero si lo desmintieron tan rápido y tan claro, ¿por qué sigue sonando tanto esa idea de Jesús en la India? Mencionas que es persistente. Excelente pregunta y toca un punto clave de cómo se mueven las ideas, ¿no? A pesar de todo, la historia sigue viva. ¿Por qué? Pues por varias cosas. Primero, hubo otras personas, sobre todo de tradiciones espirituales orientales, que dijeron que sí, que ellos también habían visto pruebas. Por ejemplo, 2 discípulos de Ramakrishna, un místico hindú muy influyente, Swami Avedananda y Swami Tribunatitana, dijeron años después que ellos sí vieron el manuscrito en Emis o que al menos oyeron leyendas locales sobre Isa en la zona. Eso le dio como un segundo aire a la teoría. Y además, los que defienden esta idea citan otros textos y tradiciones que según ellos apuntan a lo mismo. Mencionan un texto llamado Natanamavali, que habla de un tal Isa Nath, inscripciones en Fatehpur Sikri, allá en India, tradiciones sufíes sobre un profeta llamado Yus Asaf, que algunos dicen que es Jesús, e incluso un texto hindú muy complejo de datar, el Bhavisha Maha Purana, que tiene un pasaje donde un rey se topa con un hombre santo llamado Isa Masih. Es como un rompecabezas de supuestas pistas. Y una de las fuentes que vimos menciona otra teoría, parecida pero diferente, que se enfoca en lo que pasó después de la crucifixión y la conecta con Cachemira. Correcto. Esa es otra rama que muchas veces se asocia con el movimiento Ahmadiyya, un grupo reformista islámico que nació en India en el siglo XIX, y la popularizaron figuras como Fida Hasnain. Esta teoría dice algo todavía más radical, que Jesús no murió en la cruz. Sugiere que solo se desmayó, la famosa teoría del desmayo, que sus seguidores lo bajaron vivo, lo cuidaron en secreto y cuando se recuperó se fue de viaje al este, buscando a las tribus perdidas de Israel, que según algunas leyendas estaban por Cachemira, y que allá vivió muchos años, predicó, murió de viejo y lo enterraron en Srinagar, la capital de Cachemira. ¿Y tienen alguna prueba física? ¿Algún lugar que señalen? Sí, el lugar clave es un santuario en Srinagar que se llama Rosabal. Los que apoyan la teoría dicen que esa es la tumba de Yusasaf, que según ellos es Jesús, y argumentan con detalles como que la tumba principal está orientada de este a oeste, diferente a las tumbas musulmanas que van al sur, hacia la Meca. También hablan de unas supuestas huellas de pies talladas con marcas de clavos o inscripciones antiguas.
Pero, igual que con Notovich, las fuentes que manejamos también dicen que hay críticas muy fuertes a esta teoría de Cachemira, ¿verdad? Efectivamente, las críticas son bien contundentes y vienen de historiadores, arqueólogos, lingüistas. Señalan que no hay ni una sola prueba histórica de la época que apoye eso. La historia documentada del santuario Rosabal lo liga a otros santos musulmanes de ahí, no a Jesús. Las interpretaciones de las marcas o inscripciones son muy debatibles. A menudo se ven forzadas. Y además, la propia teoría del desmayo, pues la mayoría de los expertos médicos e historiadores la ven súper improbable, por cómo era la crucifixión romana. En resumen, tanto la idea de los viajes a la India en los años perdidos como la de que sobrevivió y se fue a Cachemira, aunque suenen mucho en algunos lados, carecen de respaldo histórico sólido, verificable. Se basan en fuentes muy tardías, a veces dudosas, o en interpretaciones muy particulares de leyendas locales. Queda clarísimo el contraste entre la evidencia en Galilea y estas historias de viajes al este. Pero India y Tíbet no son los únicos lugares a donde dicen que pudo haber ido en esos 18 años silenciosos. ¿Qué otras teorías andan por ahí, aunque sean menos famosas? Hay varias más, sí, aunque generalmente con todavía menos base. Una que suena muy romántica, sobre todo en el mundo de habla inglesa, es que Jesús viajó a Britania, a las Islas Británicas. A veces conectan esta leyenda con José de Arimatea, el que prestó la tumba. Leyendas de la Edad Media lo hicieron tío de Jesús y comerciante de estaño, que sacaban de Britania. Y la idea es que llevó a su sobrino a estudiar con los druidas, los sacerdotes celtas. Suena totalmente a leyenda medieval, sí. El poema de William Blake, ese que pregunta si Jesús caminó por Inglaterra, captura la idea, pero hay algo más que poesía ahí. Pues prácticamente nada. No hay ninguna evidencia seria ni arqueológica ni de textos que apoye un viaje de Jesús a Britania. Es una leyenda bonita y ya. Y si nos vamos más lejos, encontramos teorías todavía más, extremas que mencionan las fuentes. Algunas leyendas locales en Japón dicen que Jesús fue para allá, e incluso en América hay mitos de un profeta blanco que algunos han querido identificar con Jesús. Ahí ya entramos de plano en la especulación pura o en reinterpretar mitos locales sin conexión histórica real con el Jesús de Nazaret del siglo I, ¿no? Exactamente. Esas teorías ya tienen más que ver con el folclore, con comparar mitologías o a veces con movimientos religiosos modernos que con una investigación histórica seria sobre Jesús. Volviendo a lugares más cercanos, hay teorías sobre qué pudo ser Jesús en esos años sin salir de Judea o Galilea, aparte de trabajar como tectón. Sí, claro. También hay hipótesis que lo ubican más cerca. Una sugiere que pudo pasar tiempo con los esenios. Eran miembros de una secta judía muy ascética, que vivían en comunidades apartadas como la de Qumran, donde encontraron los rollos del Mar Muerto. Se sugiere por algunas similitudes entre lo que enseñaba Jesús y ciertas ideas esenias, y por la posible conexión de Juan el Bautista con esa zona del desierto. Otra idea, pensando en lo que pasó en el templo a los 12 años, cuando discutía con los maestros, es que Jesús dedicó esos años a estudiar a fondo las Escrituras, a debatir teología con rabinos, preparándose intelectualmente. ¿Y opciones menos, académicas o de monasterio? También se ha propuesto una vida más pegada al campo, interpretando literalmente algunas de sus palabras. Quizá fue pastor de ovejas, no solo en sentido figurado como el buen pastor. Y bueno, finalmente, basándose en textos cristianos que no entraron en la Biblia oficial, los apócrifos o gnósticos, algunos han sugerido que Jesús se casó y tuvo familia en esos años. Esa idea ha tenido cierto éxito en libros y películas de ficción, pero no tiene ningún apoyo en las fuentes históricas más antiguas y confiables. Vaya, sí que hay un abanico de posibilidades. Entonces, si tratamos de resumir todo esto, ¿qué es lo que tenemos realmente? Por un lado, está el escenario que sí tiene respaldo arqueológico e histórico. Jesús como tectón, artesano judío, viviendo y trabajando en Galilea, en un entorno muy marcado por su religión. Un entorno que parece influyó directamente en cómo hablaba y qué enseñaba después. Este es el cuadro más coherente. Y por el otro lado, un montón de teorías alternativas, mucho más exóticas, ¿no? Que lo mandan de viaje a Oriente a estudiar filosofías lejanas, que dicen que sobrevivió a la cruz, o que lo imaginan estudiando con monjes o formando una familia. Lo que es realmente fascinante aquí, más allá de ver qué tan ciertas son o no,
es notar ese deseo tan humano de llenar el hueco. Queremos saber cómo se formó, qué vivió antes de aparecer en público. Esa curiosidad es un motor muy fuerte para la imaginación y a veces, como ya vimos, para inventar historias. El contraste en la calidad de la evidencia es brutal, ¿no? La visión del Tectón Galileo se basa en cosas tangibles, en análisis del contexto, en la coherencia con los evangelios, que son los textos más cercanos. En cambio, las historias de viajes o vidas alternativas se apoyan en textos muy posteriores, a veces de autenticidad súper dudosa como el de Notovich, o en interpretaciones muy forzadas de leyendas. Precisamente, las fuentes para el escenario tradicional, evangelios, arqueología, contexto judío, son en general más tempranas y más sólidas históricamente que las de las teorías alternativas. El libro de Notovich del siglo XIX, tradiciones orales recogidas siglos después, textos como el Bhavisha Purana que ni se sabe bien de cuándo son. Aunque las ideas de viajes al este puedan sonar atractivas y hasta encuentras paralelos filosóficos interesantes, simplemente carecen del respaldo histórico creíble que sí tiene el panorama que vemos en la propia Galilea. Todo esto nos muestra muy bien cómo los silencios de la historia, esos años perdidos, se vuelven como un lienzo en blanco donde proyectamos deseos, tejemos leyendas y, a veces como parece con Notovich, hasta construimos historias con alguna intención detrás. Hemos hecho un recorrido interesante hoy, desde el probable taller de un tectón en Galilea hasta los monasterios del Himalaya, las costas de Britania y más allá, explorando cómo se ha intentado imaginar la juventud de Jesús. Y esta búsqueda por entender esos años de formación refleja en el fondo una curiosidad muy humana, muy universal. ¿Cómo nos forman las experiencias que vivimos, sean comunes o extraordinarias? Incluso figuras que millones ven como únicas o divinas. Queremos entender ese proceso de crecimiento, de acumular sabiduría que viene antes de los grandes actos. Para cerrar, dejamos una reflexión flotando. Más allá de la pregunta ¿de dónde estuvo Jesús esos 18 años?, quizá lo más interesante sea pensar en cómo la naturaleza de ese periodo oculto, ya fuera dedicado al trabajo manual, sencillo, cotidiano, o al estudio profundo de su tradición, o a esos hipotéticos viajes, cómo eso pudo influir en el ministerio que vino después y en el mensaje tan radical que trajo al mundo. Esa es una pregunta que, seguramente, va a seguir dando de qué hablar y de qué interpretar.